Continuamos con el siguiente punto del orden del día, que es la comparecencia de don Javier Martínez Aznar, profesor del Departamento de Didácticas Específicas de la Universidad de Zaragoza y codirector de la Cátedra de Educación Ambiental y Transformación Ecosocial de la Diputación Provincial de Huesca. Como nos ha estado escuchando, sabe perfectamente cómo es el funcionamiento, así que sin más dilación le doy la palabra por un tiempo aproximado de unos 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Apreciadas señorías y asistentes, en primer lugar quiero agradecer la invitación para participar en esta comisión. Me llamo Javier Martínez Aznar y trabajo como profesor en la Universidad de Zaragoza y permítanme, por favor, comenzar con una breve historia. Lucía tiene 4 años, llega al cole a las 9 de la mañana, se pone en la fila, entra a clase y se sienta en la asamblea. Mira el vídeo de Buenos días, después el del calendario y otro más sobre los números. Luego, un león, mediante inteligencia artificial, le cuenta el proyecto que van a desarrollar. Realizan la ficha en la pizarra digital. Después se pone a trabajar individualmente. Llega la hora del almuerzo y para que todos estén más calmados ponen los dibujos un rato. A la vuelta del recreo ven el vídeo de yoga para que se relajen. Es la hora de inglés, se pone un vídeo en inglés, claro, la pronunciación es mejor. Antes de irse a casa, ven el vídeo con la canción de despedida. Su familia está concienciada con el uso de pantallas y no le dejan el móvil, pero esa tarde su madre tiene un curso online. Así que le deja el dispositivo para ver vídeos en inglés. Los pasa con el dedo. Van al parque, vuelve a casa y hacen una videollamada con su padre que está de viaje por trabajo. Su madre, mientras termina de hacer la cena, le pone un poco los dibujos. En total ha estado casi 3 horas utilizando pantallas. Lucía, a los 18 años, va a la universidad y estudia magisterio. Yo soy su profesor. Quiere tomar los apuntes con el ordenador, pero mientras intenta anotarlos, tiene varios chats abiertos y el email. Contesta al chico que le gusta y algunas amigas, mira redes sociales, mira ropa de una conocida marca barata, quizás también compre algo, no lo sé. Sí sé que en los trabajos de evaluación cuesta entender lo que quiere explicar. Algunas preguntas no las comprende en profundidad. Ante textos largos, la pérdida de concentración es total. Le cuesta participar oralmente en clase. Evidentemente, Lucía no es ninguna de mis alumnas, no tiene apellidos, pero sí reconstruye un caso cada vez más habitual. Ni siquiera un caso extremo he tomado, ni autolesiones, adicciones, bullying, etc. Nada de eso. Supongo que otros profesionales, policías, personal de justicia os hablará de ello. El relato pretende situar antes de ir con los datos. Voy con ellos. Para la primera parte me basaré principalmente en los trabajos de Michel Desmourguet, director de investigación del Instituto de la Salud y la Investigación Médica de Francia. Su investigación al respecto es una extraordinaria revisión bibliográfica en la que se analizan más de 1.700 trabajos. Comienzo con el asombro y el aprendizaje. El asombro es innato en la infancia y es necesario para desencadenar el proceso de aprendizaje que se cataliza mediante la curiosidad. Sin asombro se desactiva esa curiosidad. Por entendernos, a un niño de 7 años le fascinará que Jaimito abra la puerta y se encuentre un dragón. Pero a un niño de 3 años le fascinará y le creará curiosidad que Jaimito abra la puerta, sin más. Por eso es imposible que un niño de 3 años se aburra, también más mayores, ¿eh? Pero si exponemos continuamente a los niños y a las niñas a estímulos artificiales, esa capacidad de asombro decae. Y lo que es peor, cada vez se necesitan situaciones más extraordinarias y estimulantes para que ese asombro se active. Así es como los dispositivos digitales inhiben el asombro básico para el aprendizaje y el desarrollo de los niños y niñas. Podemos saltar a la concentración. Por ejemplo, cuando ponemos a un niño delante de un televisor o de un videojuego de acción. Sobreestimulamos su atención visual. No obstante, la capacidad de concentración se basa en lo contrario, en poder desconectar de aquello que no es importante para la tarea que estamos realizando. Es decir, en esa situación entrenamos a su cerebro en la distractibilidad, dificultando que su cerebro sea capaz de mantener la atención. Recupero la frase de un experto de la Academia Estadounidense de Pediatría. Si no tenemos pruebas de que algo sea bueno y existe algún motivo para creer que es malo, ¿por qué hacerlo? No es extraño, pues, que los expertos consideren una exposición a las pantallas segura para la etapa de 0 a 6 años de 0 horas diarias. Lo recomendable es que los menores de 6 años no se expongan a las pantallas. Por otro lado,
A partir de 7 años. Cito a Desmourguet literalmente, página 212. El uso de pantallas de todo tipo, televisión, videojuegos, tabletas, etcétera, en el tiempo libre empieza a tener impactos negativos medibles en el minuto 60. Por ejemplo, hay efectos sobre las relaciones intrafamiliares, el rendimiento escolar, la capacidad de concentración, la obesidad, el sueño, el desarrollo del sistema cardiovascular y la esperanza de vida, entre otras. Y atención, estos datos, estos efectos, se producen independientemente del contenido. Por supuesto, se ven agravados los problemas si se está expuesto a contenido inapropiado. Y cabe señalar que algunos estudios reducen esa exposición segura para mayores de 7 años a partir del minuto 30, es decir, hasta 30 minutos. Termino este apartado con otra frase de Desmourguet. Cito literal: hay que ser realmente soñador, cándido, insensato, irresponsable o corrupto para sostener que la orgía de pantallas a la que están expuestas las nuevas generaciones durante su tiempo de ocio no tendrá consecuencias importantes. Recuerdo, dice Desmourguet, que de media hablamos de casi 3 horas diarias en el caso de los niños de entre 2 y 4 años y de casi 7 horas en el caso de los adolescentes. Horas estériles, sin ninguna riqueza para su desarrollo. Horas perdidas que, una vez concluyan los grandes periodos de plasticidad cerebral de la infancia y de la adolescencia, jamás podrán recuperarse. Como me dedico a la docencia, quiero hacer referencia también al papel de la digitalización en la educación. Me basaré principalmente en el informe del Instituto Karolinska, institución sueca que es uno de los principales centros universitarios en el campo de la medicina, siendo referente mundial en el campo de la neurociencia, entre otros. Dicen: existen pruebas científicas claras de que las herramientas digitales corren el riesgo de perjudicar, en lugar de mejorar, el aprendizaje del alumnado. Concreta algo más. Las herramientas digitales contienen muchas distracciones que interfieren en la concentración y la memoria de trabajo, lo que a su vez perjudica el aprendizaje. Por ejemplo, la OCDE publicó un informe que muestra que los altos niveles de uso de ordenadores en las escuelas están claramente asociados de forma negativa con las puntuaciones de PISA, tanto en matemáticas como en comprensión lectora. Otro ejemplo, la multitarea, el realizar varias tareas a la vez, conduce a un peor aprendizaje, porque nuestro cerebro tiene una capacidad limitada para retener información relevante en la memoria de trabajo. Tercero, leer y escribir en una pantalla tiene efectos negativos en la comprensión lectora. Es más difícil recordar la información leída o escrita en una pantalla que la de un libro. Así pues, no es de extrañar que la ministra sueca de Educación justificara la decisión de desdigitalizar los centros educativos para evitar, y cito textualmente, una generación de analfabetos funcionales. Cito textualmente, Por eso agradezco que celebren esta comisión y, por supuesto, que quede claro que los jóvenes y la infancia, evidentemente, no son responsables, sino que, en todo caso, serían víctimas de todo esto, Y para terminar, me gustaría compartir con sus señorías algunas propuestas que, como sociedad, necesitamos llevar a cabo. He enumerado 9. La primera, urgente e imprescindible, vamos tarde, sacar las pantallas de las aulas en la etapa de educación infantil, cumpliendo así con las recomendaciones de los expertos. 2. Limitar el uso de pantallas en el resto de etapas educativas, favoreciendo el trabajo manual y manipulativo. En definitiva, hasta la fecha solo hay un factor que ha demostrado una influencia positiva y profunda en el futuro de los alumnos: un profesorado cualificado y con una correcta formación. Cito a una profesora de Estados Unidos, es miembro del Cuerpo de Marines. Yo enseño a pensar profundamente, a pensar. Un ordenador no es capaz de hacer eso. 3. Facilitar programas de conciliación familiar por las tardes, similar al programa Madrugadores pero en horario de tarde. Se pueden realizar en los mismos centros educativos y permitirían que niños y niñas tengan un espacio seguro en el que jugar y desarrollarse, evitando que la pantalla haga de canguro por las obligaciones laborales de las familias y por cómo ha cambiado la vida en la calle. 4. En esa misma línea, fomento de las casas de juventud, ludotecas, bibliotecas y otros centros sociales donde se deben favorecer alternativas al uso de pantallas, en línea con lo que comentaba Zoe Zarzuela, la vicepresidenta del Consejo Aragonés de la Juventud. 5. Fomentar la formación sistemática a profesionales, familias y alumnado.
sobre las implicaciones conocidas de la digitalización en la salud física, emocional y cognitiva de los menores. 6. Apoyar con legislación adecuada a las familias que han realizado miles de pactos en Aragón para no entregar smartphones personales a sus hijos e hijas hasta una edad determinada. Depende del acuerdo, serán 12, 13, 15 años. 7. Establecer una edad mínima para el acceso a los smartphones. El cerebro del niño y del adolescente no facilita la autorregulación. 8. Limitación efectiva de no entrar con los móviles a los centros de secundaria. Puede extenderse el ejemplo de aquellos centros que disponen de taquillas para que se dejen en la entrada. Y 9. Impedir el acceso a las redes sociales para los menores de 16 años, como ya ha hecho Australia, con una ley que contempla multas multimillonarias para las empresas que no garanticen esta limitación. Sin más, si tienen alguna pregunta, estaré encantado de debatir y compartir con sus señorías. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, señor Martínez. Abrimos ahora el turno de preguntas del portavoz del Partido Aragonés por tiempo de 2 minutos. Hola, buenas y muchas gracias por la exposición. Simplemente quería matizar o preguntar, porque ha hecho mención a estudios de la OCDE y la OCDE también habla que un uso moderado de las pantallas en clase puede mejorar los aprendizajes. Y luego veo alguna cosa que se me queda ahí, que sería, que se han hablado en otras comparecencias, que sería la importancia que tiene la escuela, en este caso, a la hora de enseñar a hacer un uso. ¿A partir de qué edad considera que podría ser ese uso? Y si en todos esos estudios que ha nombrado existe algún tipo de diferenciación entre lo que sería un uso pedagógico, a la edad que se considere, y un uso lúdico, porque muchas de las cosas que usted ha comentado yo creo que iban más enfocados al uso lúdico o que se hace fuera de un entorno escolar. Entonces, si lo podría matizar, se lo agradecería. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Sanz, de Izquierda Unida. No. Señora Bug. Señora Las Obras. Señora Herranz, del Grupo Parlamentario Vox. Sí, muy breve. Estando bastante de acuerdo con lo que acaba de decir, creo que también me parece que en Silicon Valley a los hijos de los de Silicon Valley les tienen con pizarras de tiza y con libros en papel, por algo será. Y eso de enseñar a la gente a pensar, a tener un pensamiento crítico, no sé si en el fondo se pretende potenciar lo contrario. A veces se están quitando asignaturas como filosofía, quitando ciertas asignaturas. No sé si está, digamos, intencionado esa creación de un tipo humano y una generación ya que venga, que no piense demasiado por sí mismo. No sé, ese espíritu crítico, si se fomenta realmente o se pretende lo contrario con tanta tecnología. Gracias. Muchas gracias, señor Arranz. Señora Zamora, del Grupo Parlamentario del Partido Socialista. Nada, respecto al punto 2, contando que nos ha ofrecido estudios diferentes y se ha basado en muchos estudios, cuando habla de limitar las pantallas en el resto de las etapas, ¿alguna referencia? Muchas gracias. Y yo también me parece que era el punto 6 de esas recomendaciones finales que ha hecho con respecto a educación de las familias, que es una constante que estamos recibiendo en muchos de los comparecientes de esta intervención. Cómo educar a las familias, ¿no? Porque si hay tantos niños que de 0 a 6 años ya están pasando 3 horas, muchas de esas horas son en casa, ¿no? Entonces, cómo fomentar la educación a las familias, y en una petición que es extensiva de todos los portavoces, porque ha sido una intervención muy interesante, que nos facilite cuando pueda la misma, sobre todo eso, porque ha hecho referencia a muchos estudios y muchos informes para poder tirar del hilo. Muchas gracias. Cuando quiera, cuando esté listo, suya es la palabra. Gracias. A ver si no me dejo nada. Voy a intentar ir por orden, así como lo he ido apuntando. Uso moderado puede favorecer aprendizajes, según la OCDE. No me consta, pero no lo niego. No lo sé. No te lo puedo decir. Lo que sí que me centraría en todo ello es en el artículo, en el dictamen que os he nombrado antes y que de hecho lo he impreso y os lo entregaré posteriormente.
Es el informe del Instituto Karolinska. ¿Por qué se hizo ese informe? Pues porque la Agencia Sueca de Educación pretendía seguir con la digitalización en las aulas y ampliarla, de hecho. Y entonces la ministra de Educación consultó ante ello al Instituto Karolinska. Y a partir de ahí, eso es la segunda parte de mi intervención, lo que he estado analizando. Pero aquí se lo paso entero, traducido al castellano. También tienen el enlace al sueco, por si van bien de sueco, pero eso, luego se lo entrego. Bueno, importancia de la escuela para la competencia digital. Pues la verdad es que creo que esta reflexión es importantísima y algunos informes empiezan, de hecho, el informe del Ministerio de Infancia y Juventud, que se hizo a través de un grupo de expertos y se aprobó en diciembre de 2024, abre la puerta a comprender cómo trabajar la competencia digital de que una forma adecuada es analógicamente, es decir, como lo hemos hecho todos nosotros. Muchos somos competentes digitales y, sin embargo, no hemos tenido un ordenador hasta que acabamos el instituto. Entonces, invito a leer ese informe y a ver las citas que hay ahí también. Lo he citado aquí también en esto que les voy a entregar ahora. Claro, la diferencia entre pedagógico y lúdico, yo lo que he intentado es en la primera parte, en 10 minutos, pues tampoco tenía mucho más tiempo, pero en la primera parte centrarme como en lo que se hace en casa fuera de la parte escolar y en esa segunda parte sí que me he centrado en las consecuencias de la escuela, ya digo, basándome en ese informe sueco. En línea, creo, con lo que me decía su señoría, pues sí, efectivamente, o según nos llegan las noticias, ¿no? En Silicon Valley parece que la educación es analógica y además es consecuente con lo que los estudios científicos nos están diciendo. Y por supuesto que el espíritu crítico, pues bueno, pues creo que falta espíritu crítico y creo que estas nuevas tecnologías no lo favorecen. Y ojo, me gustaría resaltar lo que ha dicho la compareciente anterior, la vicepresidenta del Consejo Aragonés de la Juventud. Esto no solo afecta a la infancia y a la juventud, lo único que, como hemos venido a hablar de ello, pues nos estamos centrando en ello, pero también a los adultos, ¿eh? Y luego tenía algo apuntado de limitar las pantallas, perdón. Sí. Vale, bueno, yo es que estoy más especializado en magisterio infantil, de hecho doy clase en magisterio infantil, por eso ahí está clarísimo. En la otra parte, pues sí, creo que mejoraría desde luego limitar, porque cuando salen de los niños y niñas o adolescentes, cuando salen del centro educativo ya están muy expuestos a las pantallas. Entonces, si podemos conseguir que esas 6 horas que están en 5 o 6 horas en el colegio o en el instituto estén libres de las pantallas, pues puede permitir que hablemos más en persona, ¿no? Que se hable más en persona, que se reflexione más, que haya tiempo para pensar, que haya tiempo para aburrirse, que al fin y al cabo es fundamental. ¿Vale? Entonces, por ahí, pero es verdad que no he concretado mucho esa parte. No obstante, si les puedo dejar el contacto, es público, como si lo buscan en la Universidad de Zaragoza, y cualquier duda me la pueden hacer llegar. Y como pasaré también la ponencia que me comentaba su señoría antes, pues ahí pondré el enlace, mi correo electrónico si quieren. Y por último, cómo fomentar la formación hacia las familias. Pues bueno, yo más que fomentar la formación hacia las familias, es verdad que pueden existir esas guías, tal y como comentaba también antes la vicepresidenta, Zoe Zarzuelo, la vicepresidenta del Consejo Aragonés de la Juventud, pero es verdad que si organizan cursos es probable que no vaya mucha gente. Entonces creo que también hacer esa pedagogía o incluso más que cursos, que saquen recomendaciones o disposiciones y que tengan su debida repercusión en prensa y en las redes sociales puede facilitar. Y creo que si no me he dejado nada o no tienen alguna duda nueva, lo dejo aquí. Genial, pues muchísimas gracias por su intervención. Quedamos pendientes de que nos facilite su comparecencia y para poder estudiar todos esos informes a los que ha hecho mención, que seguro que nos son muy útiles de cara al dictamen final de esta comisión. Muchísimas gracias.